Así es, amada iglesia, muy buenos días. Un privilegio, como siempre digo, de poder compartir la palabra del Señor esta mañana. Y bueno, saludamos a la iglesia de Costa Rica, a los hermanos del sur, a la iglesia de Bilbao. Y la verdad que excelente la introducción en la alabanza y todo lo que hemos podido hablar, porque hoy nos toca terminar la serie acerca de David. Y íbamos a hablar de la restauración de David, ¿no? Y la verdad que un título que le puedo poner a esta predicación era David, su restauración, pero también podría ser como la del primer punto que ustedes tienen en la hojita allí, que es del abismo al perdón, ¿no? De un lugar tan lejos aparentemente de Dios, pero podía llegar a estar aún así, dentro del corazón de Dios, en la misma presencia de Dios. Así que vamos a ir viendo estos tres puntos de la predicación: del abismo al perdón, la confrontación y el arrepentimiento, y la restauración de un corazón transformado. Estos van a ser los tres puntos de esta mañana, y espero que esta predicación de esta mañana, como David es uno de nosotros, creo que nos vamos a encontrar muchas veces en la misma situación que David. Nos podemos haber ya encontrado como David, nos podemos estar encontrando como David, pero posiblemente estemos como David en algún momento. Así que prestate mucha atención esta mañana, por favor. Yo quiero que dejes de pensar en las circunstancias, lo que tienes que hacer el lunes, el trabajo, la rutina y todas las cosas que vienen a tu corazón en estos momentos. Deséchalas. Pide en oración que el Señor te provea la capacidad de estar atento esta mañana. Porque en las dos primeras prédicas vimos a David, donde fue escogido por Dios, donde vimos a David acerca de cómo ejercer la fe, una fe que estaba de acuerdo al corazón de Dios. Pero vamos a ver a un David mucho más parecido a nosotros. Pasa de ser ese gran héroe de la fe a uno más de nosotros cuando peca. Y quizás peca de la manera más terrible que nosotros podamos llegar a pasar. Quizás ninguno de nosotros vaya a hacer lo que hizo él. Pero es pecado delante de Dios. Así que, hermano, por favor, quiero que prestes atención porque vamos a hablar de nosotros mismos esta mañana. Y para introducirte en este pasaje es importante tener en claro que David no llegó a pecar de la manera que llegó a estar en ese abismo de la noche a la mañana. Fueron pequeñas decisiones, pero comenzaron con tres cosas que a lo largo de la Escritura te vas a dar cuenta cómo llegaron a suceder. Fue primeramente por un descuido. Segundo fue por orgullo. Y tercero fue por un aislamiento espiritual. Cosa que a la mayoría de los cristianos les puede llegar a pasar. Descuido, orgullo y aislamiento espiritual. Querido hermano, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11. Este va a ser nuestro primer punto. El capítulo 11 de Segunda de Samuel nos va a explicar este pequeño comienzo en la decadencia de David. Vamos allí, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Fíjate, es una frase muy importante. Cuando salen los reyes a la guerra, era una cualidad de todo rey, porque recuerdan que una de las funciones principales de un rey era protección a su pueblo. Y el rey salía adelante. Si el rey salía adelante, el pueblo decía: está el rey adelante, yo me animo a todo. Pero en este caso, cuando los reyes salen a la guerra, David no fue a la guerra. David no estaba en el lugar que debía estar. David quedó fuera del lugar. Querido hermano, el primer paso para empezar a pecar en tu vida es estar fuera del lugar que tienes que estar. Fuera del lugar que tienes que estar. Haciendo lo que no tienes que hacer. Literalmente estás haciendo lo que no deberías hacer. Y estás no haciendo lo que deberías hacer. El abandono de tu deber. Hermano, en cuanto a esto, literalmente, te tengo que ser honesto, podría basarme solo en este punto de la prédica y hablarte una hora mínimamente de esto. De cómo los creyentes no están en el lugar que deben estar.
Hoy hay mucha gente que no está aquí. Y no todos, pero hay muchos que deberían estar aquí. Pero han elegido otro lugar. Otros no podrán, no pasa nada. Pero yo me refiero a los martes, por ejemplo. Pero yo me refiero a los viernes, por ejemplo. ¿Cómo sabe decir el pastor Julio? ¿Que estamos invitados o estamos qué? Convocados. El pueblo de Dios convoca a sus hijos a la congregación. Los hijos de Dios se juntan, la familia de Dios se junta. Cuando nosotros nos juntamos los martes y los viernes, o cualquier estudio bíblico, estamos convocados, no invitados. Somos parte de la congregación. En el lugar como David, que debería haber estado allí con su pueblo, no estaba. Los martes que está su pueblo, el pueblo de Dios reunido, tú no estás. Y es un deber. Si los puedes hacer, es un deber. Hay situaciones puntuales en las que no puedes estar. Los viernes de la misma manera. Y ya vamos a ver, honestamente, hoy voy a ser muy honesto contigo. Siempre soy honesto, no es que esté diciendo mentira. Pero hoy quizás, como quien dice, hemos emprendido este vuelo y va a haber turbulencias. Querido hermano, el poder que corrompe cuando no se somete. El poder que corrompe cuando no se somete. David, aunque era rey y tenía una gran autoridad, no se sometió a la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Mira, en el lugar que debía estar, no estuvo. Y lo que no debía estar mirando, cuando lo miró, no lo frenó. Y cayó. Y ocurrió algo. David tenía total autoridad sobre todo lo que gobernaba. O cuando David le dijo, vayan y tráiganme a esa mujer. Alguien dijo, no, David, para un poco, pénsalo bien. Calladito la boca, fueron. Y ¿sabés qué? ¿Quién me llamó el rey? No, decir que voy más tarde. ¿Qué? Inmediatamente fue. No tenía opción. Había alguien con autoridad. La autoridad que se había corrompido porque no se sometió a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué ocurre también en las iglesias? Que muchos de los que están aquí, porque están aquí, se toman licencia porque tienen una autoridad. ¿Quién me va a decir algo? Soy el pastor. ¿Quién me va a decir algo? Estoy en la alabanza. Y yo lo lamento porque está Ezequiel y bueno, todos mis hijos hoy aquí en la iglesia. Pero pueden decir, ¿quién me va a decir? Soy el hijo del pastor. Cuando tu autoridad se corrompe, porque ante la iglesia, primero estás ante Dios. Y cuando tú no tomas el lugar que tienes que tomar, fíjate que 2 Samuel 11, del 2 al 4 dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y David envió mensajeros y la tomó. Normalmente cuando alguien tiene autoridad, ¿sabe qué ocurre? Uno tiene muchos deseos. El que tiene autoridad, normalmente piensa cosas que quiere hacer. Y como tienes autoridad, las lleva adelante a veces sin preguntar, sin pensar. Porque tienes autoridad. David tuvo un deseo y en vez de pensar un poquito, dijo, soy el rey. Mandó a buscarla y la tomó. No controló sus deseos. Vamos a ir viendo, creo que como 15 cosas que llevaron a David al estado donde llegó, a ese abismo. En alguna de esas 15 cosas, 20, no sé las que vamos a ver, las que el Señor ponga en nuestro corazón, en mi corazón, identificate con algunas de ellas, con 2 o 3, con lo que sea, pero aunque sea una de ellas, te puede llevar a estar en el estado de David. Cualquiera de ellas. Puede ser que no estés en el lugar que tienes que estar y eliges estar en otro lugar. Puede ser que porque te quieras que tengas un poquito de autoridad, no frenes tus deseos. Puede ser, prácticamente fue abuso de poder. No solamente fue adulterio, fue abuso de poder. En el caso de David. Querido hermano, ocurre algo. Normalmente cuando uno no peca y es desenfrenado y no tiene en cuenta las consecuencias de lo que hace, de lo que decide, lo primero que hacemos los hombres, desde el comienzo del pecado, fue
echarle la culpa a otro y después se va desarrollando un poquito más y los hicimos muy mentirosos y encubrimos nuestro pecado. Lo disfrazamos. Cuando Betsabé le informa que está embarazada, David no se arrepiente. Lo que primero que hace David es, hay consecuencias, pero me tengo que librar de ellas. Y se pone a idear un plan. ¿Vieron el plan que hace David? Es totalmente macabro. Y yo quiero decirte algo, hermano. Por más que tú estés tan bonito sentado ahí en la iglesia, tú puedes llegar a tramar un plan tan macabro para que nadie descubra lo que hay realmente en tu corazón o lo que has hecho. Porque como no has dejado rienda suelta el pecado, porque quizás llevas años haciendo lo mismo. Y como siempre digo, si nosotros recibiéramos inmediatamente la consecuencia del pecado, inmediatamente, ¿tú crees que pecaríamos de la misma manera? Yo creo que no. Pecaríamos igual, pero no haríamos ciertos pecados porque las consecuencias de uno no son tan graves a veces con respecto a otros. Pero porque no nos pasa nada inmediatamente, es que deliberadamente hacemos lo que nos da la gana, como lo hizo David. Fíjate, así todo pasa con la misma vida de piedad en una iglesia. Cuando David dice, bueno, soy el rey, hago lo que quiero, total, no va a pasar nada porque soy el rey, primera mentira del diablo, no hay consecuencias. Querido hermano, siempre hay consecuencias del pecado. Como también quiero decirte esta mañana que siempre hay consecuencias cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios. Tú no te imaginas la bendición que es que tú vengas los martes a orar, aunque no lo veas ahora. Así como no ves la consecuencia del pecado inmediatamente, tú tampoco ves la obra de la palabra de Dios a lo largo del tiempo por haber estado expuesto a ella. Los viernes de la misma manera. Quien está en el Zoom los días jueves, si recuerdan y están hace 4 años como estoy yo con estas hermanas, con estos hermanos de otras partes del mundo, queridos hermanos, estas personas hace 4 años solo sabían que Dios existe, por decirlo de una manera. Hoy hablan con palabras en griego. Hoy te hablan del hebreo. Hoy te hablan de cuestiones teológicas profundas con un entendimiento que te sacas el sombrero. ¿Por qué? Porque fueron expuestos a la palabra de Dios. Y la mayoría de ellas que estaban yendo a iglesias donde había herejías, están fuera de las iglesias. Tomaron la decisión en un paso de fe. Sacaron su vida de los pecados. Sacaron de su vida las herejías. Por estar expuestos a la palabra. La vida de piedad, esas pequeñas decisiones de venir los martes, de venir los domingos, de venir los viernes, de leer la palabra todos los días, de orar aunque no tengas ganas, de congregarte con los hermanos, tiene su consecuencia al final del tiempo. Todo lo mismo con el pecado. Siempre. Lo que uno siembra, cosecha. Si tú siembras papas, ¿qué cosecharás? Papas. La siembra es voluntaria. La cosecha obligatoria. Nunca te olvides de eso, querido hermano. No te dejes engañar por el diablo diciendo, bueno, no pasa nada. Ya habrá tiempo de arrepentirse. No, querido hermano, eso es engaño del diablo. La siembra voluntaria, la cosecha obligatoria. Querido hermano, este David empezó a tratar de encubrir su pecado. E hizo muchas cosas. Pero totalmente terrible. Cuando tú lees el pasaje del versículo 6 al 13, fíjate que él, lo primero que dice era, Urías, vení, lávate los pies y come y regresa a tu casa. ¿Sabe qué significa lavarse los pies en la frase del hebreo? Cuando tú entrabas a las casas, en las casas de tierra, tú te lavabas los pies para entrar a la cama. Lo que le estaba diciendo David, Urías, lávate y tener relaciones con tu mujer. Es lo que te mereces. Vienes de la guerra. ¿Pero qué quería hacer David? ¿Era por gentil que era? No, quería hacer que tuviera relaciones con su mujer y que como estaba encinta,
pensara que él era el padre de ese hijo y no David. Ahora uno podría decir, pero si Urías ya tenía relaciones con Betsabé, podría decir, yo no tuve nada que ver. ¿O por qué quedó embarazada porque yo tuve relaciones con él? Hay un detalle en la Escritura. Ella se limpió de su impureza, dice la Escritura allí, en los versículos de eso. ¿Sabe qué significa? Que estaba menstruando. O sea que no estaba embarazada antes. Quedó embarazada después de David. Porque estaba con la menstruación. Son pequeños detalles para que entendamos la importancia de las palabritas en las Escrituras. Cuando Dios dice que él cometió adulterio y que estaba embarazada y era el hijo de David, era el hijo de David y era verdad. David intenta encubrirlo y dice, vete, acuéstate con tu mujer. Urías sabe que no lo hizo. Y como no lo hizo, David dice, wow, se me está frustrando el plancito que tuve. Bueno, los voy a tratar de seguir convenciendo. Y lo honra con una comida real. Ponete bien. Y una velada tranquila para que se ponga contentillo y ya tenga ganas de ir con su mujer y tenga relaciones. Y no, se embriaga y todo, y Urías duerme en la puerta. No volvió a la casa. Esto se sale de control, dice David. ¿Qué voy a hacer? Y ocurre el magnífico plan, según David, de matarlo. Así es el pecado que tú y yo cometemos. Lo tratamos de cubrir. ¿Y cuántas veces te ha pasado? ¿Por qué no viniste por tal cosa? Y 2 días después te das cuenta que has mentido. Y tenés que ponerte a inventar otra cosa para que no se den cuenta. Y como se dan cuenta de eso, tenés que inventarte otra cosa. Y te haces un entramado que llega a un punto que a veces te crees la mentira. Y estás convencido de lo que estás diciendo de verdad. Obviamente que no es así. Así como David fue ungido en el anonimato, pero Dios lo veía, tu pecado, aunque ninguno de nosotros nos demos cuenta, Dios sí lo ve. Y estamos desnudos todo el tiempo delante de Dios. David estaba desnudo delante de Dios. Al no poder manipularlo realmente, con todas estas artimañas que hizo, se agrava la situación y el pecado se agrava aún más en la vida de David y decide matarlo. Yo no quiero detenerme en tanto la historia, pero yo solamente quiero decirte que hasta aquí yo solamente te pido una cosa. Deja de jugar con el pecado. Deja de jugar a ser creyente. Deja de jugar a venir a la iglesia. Deja de jugar con el ministerio. Porque acá hay alguien con autoridad. Mucha gente no quiere entrar al ministerio porque piensa que es una gran responsabilidad. Y es así, una gran responsabilidad. Pero Dios te llamó a servir. Eso es otro pecado si no sirves. Ahora, los que quieren estar aquí piensan que va a ser todo fácil y que les va a cubrir de alguna manera porque hay autoridad. ¿Qué va? Todo lo contrario. Mayor responsabilidad. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Querido hermano, el liderazgo, la autoridad, el servicio del Señor tienen una responsabilidad. Y como siempre les he pedido, hermano, por favor, entiéndeme de una vez. Si no quieres estar, no estés. Porque si no estás acarreando juicio para tu vida. Juicio no de perder la salvación. Juicio porque el pecado tiene consecuencias. Va a salir a la luz tarde o temprano lo que está en tu corazón. Tarde o temprano Dios va a sacar a la luz lo que está en tu corazón y vas a quedar en vergüenza. Y vas a intentar como David encubrirlo de muchas maneras porque somos muy hábiles. Pero con Dios no. Así que hermano, la insensibilidad de un corazón endurecido, el versículo 25, mira lo que dice. 11, el 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. ¿Sabes cuál es esa respuesta que está dando ahí David? Al enterarse de que Urías había muerto. Él lo manda a matar, lo deja todo y cuando le dicen lo que había pasado, dice David,
no pasa nada. Al final, en una guerra, en la espada, a uno mata, a otro, al final le puede tocar a cualquiera. Vamos, hace fuerza, junta fuerza, tú alientate, pero vos haces una mejor estrategia y hace que la ciudad se rinda. No pasa nada, es uno más. Eso te va a decir el pecado cuando tú intentes encubrirlo. Y encima, cuando aparentemente te sale bien. Porque a David ahí hasta ahí, ¿no? Intentó, no pudo, pero al final dijo, vale, ya está. Me deshice de Urías, ya está, se acabó el problema. ¿Ves? Nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Nadie se da cuenta de lo que hay en mi corazón. Nadie se da cuenta porque en realidad no vengo a la reunión. Ya me creyeron. A mí me encanta, pero no vengo nunca. Yo amo la iglesia, pero no la piso. Yo amo la iglesia, amo el ministerio, no ofrendo. ¿Y sabes qué? Muchos te creemos. Parece que has cerrado el trato. Nadie se dio cuenta. Y es ahí cuando dices, ¿ves? No pasa nada con el pecado. Lo que hizo David. Uno muere, otro no muere. Le puede tocar a cualquiera. Cuidado. Porque Dios lo ve. Y si tú eres hijo de Dios, lo que viene ahora adelante, para terminar el primer punto, es que Dios se va a encargar, porque eres su hijo, de que te arrepientas. Dios se va a encargar de que te arrepientas de alguna manera. El segundo punto de este sermón, pero antes de pasar al segundo punto, quiero darte, solamente nombrarla, 3 aplicaciones. 4. Nadie está exento. Así fueras un hombre conforme al corazón de Dios hoy, puedes caer en terribles pecados. El pecado comienza con pequeñas decisiones, querido hermano. Deja de jugar. El encubrimiento es un agravante. Porque Dios cuando te confronta, cuando alguien te está diciendo todas las veces, ven, ponete las pilas, honra primero a la iglesia, hace esto, el otro, y tú esquivas y encubres, se agrava más tu pecado. Dios va a tener que hacer algo más fuerte para que lo entiendas. Y el último punto es que Dios lo ve todo. Por más que aparentemente, como a David, se había cerrado todo porque Urías había muerto. En sus hojitas tienen 3 textos para meditar. No los voy a nombrar porque si no, no voy a llegar con los puntos. Pero lo tienen por escrito. Léanlo, que tienen todos claves para entender mejor el primer punto. Dios confronta tu pecado para que te arrepientas. Lo más triste empieza a venir ahora. Ahora vamos a hablar de algo feo, la tristeza, de las consecuencias del pecado. Pero si tú eres hijo de Dios, en un sentido alégrate porque Dios está buscando tu arrepentimiento. Dios te va a perseguir para restaurarte. Dios te está persiguiendo para restaurarte, si eres su hijo. Así que, hermano, Dios envía a una persona muy poco querida para algún momento, ¿no? ¿A quién fue? ¿Al profeta? Natán. Y yo me recuerdo cuando leía y que Dios envía al profeta Natán a través de una parábola. Le cuentan historia a David, que era la historia propia de su vida. Y David, ¿qué es lo primero que dice? Hay que matarlo a ese. Lo que no se merece otra cosa que matarlo. Querido hermano, cuando los pastores venimos a decirte lo que estás haciendo muy mal, somos como el profeta Natán. La verdad es que no cabemos bien. Porque la Biblia dice, a la verdad la corrección al principio duele, pero es para la gloria de Dios. Querido hermano, te soy muy honesto. No es nada agradable la tarea del profeta Natán. No es nada agradable a veces decirte las cosas que yo te digo desde acá arriba. Primero porque me lo estoy diciendo a mí mismo. La valentía profética, podemos llamarlo de una manera, es que cada vez que un pastor se para del púlpito y habla fielmente la palabra de Dios, es un profeta de Dios diciéndote lo que Dios dice, no lo que él piensa. Lo que el profeta dice es lo que Dios piensa, es lo que debería decir. Y es para tu beneficio. Nunca hablamos de parte de Dios en contra de alguien puntual.
¿Cuántas veces me ha pasado estos domingos que un hermano me dijo, pastor, hoy me ha dado con un caño? Pero yo no hablé de ti. Dios no va a enviar un rayo del cielo. Dios va a enviar a un profeta con una parábola. Dios va a decirte a alguien como hoy, te puedo estar diciendo yo, ya córtala. Si tú cuando dices que amas la iglesia y después no pisas la iglesia en toda la semana, eres de domingo nada más. Y piensas que como nadie te dice nada, todos te creemos. En realidad, la verdad que te tengo que ser honesto, yo no te creo. Pero yo no puedo hacer lo que el Espíritu Santo no haga. No es porque te crea, es que yo no soy para convencerte de nada. Porque el único que convence es el Espíritu Santo. Yo solamente te expongo la palabra y te digo, hey, escucha esta parábola. Y ahora te estoy diciendo esta mañana, escucha lo que le pasó a David. Se descuidó. No tenía que estar en el lugar donde estuvo. Tenía que haber estado en otro lugar. Cuando alguien te está diciendo lo que estás haciendo mal, deja de buscar excusas. No intentes ser tan estratega para salir de la situación. ¿Saben que hay un dicho que dice que los gatos, según como lo tires del lugar que lo tires, caen siempre de pie? Hay hermanitos que son así. Vos le pasás, lo tirás por acá, lo tirás por ahí, lo revolés contra la derecha y hacen ¡tac! No se les despeina nada. Siempre están bien paraditos. No, querido hermano. Para los hombres quedaste bien paradito. Pero recuerda que estamos delante de Dios primeramente. 2 Samuel 12. Estamos ahora en el capítulo 12. Dios envía del 1 al 4, envía a Natán, al profeta, para decirle a David, le dice la parábola. David responde con una lógica tremenda. Vive Jehová, que tal hombre es digno de muerte y pagará 4 corderos con ellos. ¿Sabes qué? Esto es muy dramática esta frase. ¿Sabes por qué? Porque creo que que muchos de nosotros estamos haciendo hoy en día. Cuando te digo esto, lógicamente tú esta mañana estás diciendo, sí, el pastor tiene razón. Soy digno de muerte. Me enganchó, se descubrió quién soy. Pero David, en este caso, se indignó con el pecado y dijo, he pecado contra Jehová. Yo solamente no quiero que te quedes con, ay sí, tiene toda la razón lo que dice el pastor. Quiero que te quedes con lo que sigue. David se indignó con el pecado y dijo, wow, he pecado contra Dios. Y yo quiero decirte, en nombre de Natán, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer, yo soy ese hombre, tú eres esa mujer. El que hemos pecado de esa manera, el que hemos encubierto un montón de veces el pecado, en que estamos dando vuelta y vuelta y vuelta pensando que como no tengo la consecuencia de lo que estoy haciendo, de que soy realmente un mundano, y que no me importa en realidad la iglesia, o me importa muy poco, o lo tengo como una mochilita que la llevo al colegio y después a las 4 de la tarde la dejo. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquella mujer. Deja de jugar. Hoy hemos recibido una noticia muy triste. Hoy alguien no está con nosotros. ¿Qué estás esperando? ¿Que tengas todo el tiempo para pensarlo? ¿Que Dios te está dando todo el tiempo la oportunidad? Y Dios dice, la gente que subió en el avión que se cayó hace 2 días, subió, llegando al destino y al minuto cayó el avión. Minuto y medio estuvo en el aire. Había niños, había jóvenes, había adultos. No tienes toda la vida para pensar en las cosas que Dios te está diciendo, basta. Porque como eres su hijo, a veces Dios dice, estoy cansado de verte sufrir. Estoy cansado de verte amargado. Estoy cansado de verte siempre tropezar. Pero eres mi hijo, vení conmigo. Cuidado. Dios, para a veces liberarte de tu pecado y de las consecuencias del pecado, te lleva con Él.
1 Corintios capítulo 7 y 8. Podés morir, pero sos su hijo. No quiero que nadie quiera morirse aquí. Porque vive vidas que no agradan a Dios. Hoy es el tiempo, querido hermano. Este reconocimiento de sincero de David que dice, pequé contra Jehová, en el versículo 13. Es la respuesta que busca cualquiera de las personas. No, cualquier hijo de Dios debería responder sinceramente, he pecado contra Jehová. Una confesión sin excusas. Sí, pero lo que pasa es que primero quiero hacer esto, por eso no me comprometo con el Señor. Es que primero quiero tener esto para hacer tal cosa. Es que primero Dios me tiene que... Hermano, basta. Querido hermano, miré el contraste que tuvo Saúl con David. ¿Se acuerdan? Saúl, Dios lo confronta con los pecados y Saúl lo primero que hizo fue no arrepentirse, no conocía a Dios, no conocía al profeta y lo primero que dijo fue es que vos llegaste, no llegabas, y entonces siempre es culpa de los demás. Si tuviera otro pastor, si tuviera otros hermanos en la iglesia, si me tuviera más en cuenta, ¿sí? ¿Se acuerdan de tenerte en cuenta, no? Tu fe no necesita plataformas, tu fe no necesita público. Así que nunca pienses que lo que yo te estoy pidiendo desde aquí es que quiero verte los martes y los viernes para que yo apruebe tu fe. No. Quiero que seas honesto con tu fe. Y cuando eres honesto con tu fe, entiendas que si no vienes es porque tu fe no es como la que Dios quiere, no como la que el pastor te está requiriendo. La sotana no hace el monje. Hay muchos que venimos los martes, los viernes, los domingos, los sábados y no perdemos nada, pero podría ser sepulcros blanqueados. Porque a los que Jesús le dijo, apartó de mí, nunca los conocí, fueron los que echaban fuera demonios, los que hacían un montón de cosas en la iglesia. Así que yo no te estoy pidiendo que hagas muchas cosas. Yo te estoy diciendo que cuando alguien te pregunte por qué no, o por qué hiciste, no mientas. Y si estás en pecado, y si no eres sincero, hoy puedes confesarte sinceramente ante Dios y decir, la verdad que estoy pecando contra Dios todos los días que digo que sí, pero en realidad es no. Y todas las veces que digo que no, cuando podría decir sí, también estoy pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Lo dice la Escritura, no el pastor Ari. Después de que una persona puede llegar a estar en el abismo, pero se arrepiente, lo confiesa. ¿Saben qué significa confesar, no? La palabra en griego homologeo es homologar, decir lo mismo. Si confesamos, si homologamos, si decimos lo que Dios dice de lo que yo estoy haciendo realmente, Él es fiel y justo para perdonarte y encima limpiarte de toda maldad. ¿Y saben que cuando habías esto, qué ocurrió? Escribe el Salmo 51. Eso va a pasar en tu vida. Tu vida va a dar un vuelco tremendo cuando decidas confesar tu pecado y volver a Dios. Hoy seguramente no estás gozoso de tu salvación. Hoy tendrás quizás un montón de dudas. Pero hay algo hermoso en la confesión de David. ¿Saben que David no implora justicia? ¿Qué implora? Misericordia. Dios es tan bueno que nos muestra en su palabra que, como diciendo, no le pidas a Dios justicia, porque si no desapareceríamos de esta tierra inmediatamente. Pide misericordia. ¿Sabes qué significa que le pidas misericordia? Que Dios agarre tu miseria, toda esa porquería que tienes adentro del corazón, y que la lleve a la cruz. Que la lleve a la cruz. Él implora misericordia. Lamentaciones 3, del 22 al 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidas, porque nunca decayeron sus misericordias. Se renuevan cada día. No desistas. No digas esta mañana, pero pastor, es que llevo años intentándolo y siempre estoy en lo mismo. Hoy es una oportunidad. ¿Sabes por qué no es lo mismo? Si hoy te confiesas sinceramente. Porque te aseguro que desde ahora, atrás, tú no has sido sincero. Siempre has dicho, pero, a ver,
Hago muchas cosas buenas. ¿O no, Rebe, que eres muy buena? ¿O no, Fer, que eres buenísimo? ¿No, Job, que eres buenísimo en un montón de cosas? ¿Y todo esto que no hago opaca todo lo que soy? No, querido hermano, es que como te dije, no se trata de lo que hagas. Es de quién eres. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. No puedes vivir como el mundo. Te estás engañando a vos mismo y encima te estás perdiendo las bendiciones de ser hija de Dios. Eres heredera del mundo. Eres heredera de Dios. Eres heredera de su gloria. Y tú estás en el mundo. De la casa, el perro, los hijos, el coche. Que de eso no está mal. Pero ir tras ello cuando somos herederos de Dios. ¿Solamente tienes ocupada la cabeza en las cosas de este mundo? David nos enseña que nos tenemos que acercar a Dios para poder cambiar sin argumentos. Sin argumentos. He pecado contra Jehová. Es decirle a Dios, Dios, estoy en rebeldía contigo. Es decirle a Dios, la verdad, Señor, que tengo que decirte que soy mundano en serio. Que soy mundano en serio. Que prefiero las cosas de este mundo y no tu obra. Cuando tú reconozcas y confieses la verdad en tu corazón, es la única oportunidad de salir adelante. Nadie que no identifique el problema puede salir de él. No solamente implora misericordia, le dice, no ejerce justicia. Te pido misericordia. Pero no solamente le pide misericordia, sino que le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Un corazón recto, nuevo. Crea en mí, oh Dios. La palabra crear allí es la misma usada en Génesis 1:1. En el principio Dios creó, baraj, algo de lo que no estaba hecho. Dios en ti ha hecho una nueva criatura. Tú no eres una versión mejorada de ti mismo. Tú no eres un creyente, Adri. Y ahora dice, bueno, a ver, eres tan bueno, Adri, cuando te conocí, Adri, que es guapísimo, que te voy a hacer unos retoquitos para que te pule un poquito porque ya eres una joyita. No. Tú y yo éramos lo vil y lo menospreciado. Y cuando Dios dice que de modo que uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Una nueva creación. No 50 y 50. 100% tú tienes la plenitud de Dios en tu corazón, en tu vida, y has vencido el pecado. Por eso no te creas que no puedes. Sé sincero y di, no quiero. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Y cuando David le pide eso, le dice, hazme oír gozo y alegría. El Salmo 51, versículo 8. El Salmo 51, versículo 12 dice, vuelve el gozo de tu salvación. David había perdido el gozo. Querido hermano, una cosa es venir cada domingo de la iglesia y salir un poco triste porque Dios te conforta con el pecado, pero decir gracias a Dios porque le da una nueva oportunidad. Y uno sale en gozo y en esperanza. Y otra cosa es venir cada culto, cada domingo y decir, otra semana he pasado y sigo igual. Otra semana que me dice lo mismo y sigo igual. Otra semana y sigo igual. Querido hermano, el deseo de un nuevo corazón es lo que debe seguir para salir adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Pero te voy a leer el versículo y fíjate el detalle de este. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, crea en mí. ¿Quién es el que lo crea? Dios. Por favor. Cuando tú te confiesas y hoy estás confesando tu pecado y dices, ya está aquí, no digas, ahora me voy a poner las pilas, ahora voy a ser fuerte, ahora voy a estudiar la Biblia todos los días, ahora voy a hacer todo esto, ahora voy. No, tú no lo vas a poder hacer. Pídeselo a Él. Crea en mí, oh Dios.
Él lo va a hacer. Pídeselo a Él. Tú y yo no somos capaces sin el sostén de Dios, sin la capacitación del Espíritu Santo. Querido hermano, ¿cómo pides que Dios te cambie? ¿Cómo estás pidiendo cada día que Dios te cambie? Pídeselo a Él, porque tú no puedes producir tú mismo los cambios. Más allá que somos responsables, Él nos provee esa capacidad. Tenemos que pedírselo a Él. No lo hagas según tus fuerzas, porque eso es lo que nos pasa. Estamos una semana bien y la semana siguiente volvemos a caer en lo mismo. No le pides a Dios una segunda oportunidad. Pídele un corazón nuevo. No le pides a Dios una segunda oportunidad. Pídele un corazón nuevo, hermano. Ese es el pedido de David. Y te voy a decir algo. El quebrantamiento que Dios está esperando de ti esta mañana no es debilidad. Es el inicio de restauración. ¿Qué problema hay si hoy estás llorando en tu corazón y de rodillas caes aquí, delante de toda la congregación y dices, no doy más? No hay problema con ello. Es el inicio de la restauración. Hazlo en tu casa. 2 Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Antes de pasar al tercer punto y terminar, quiero decirte, hermano, que el juicio de Dios y su misericordia nunca son desaparecidas en totalidad. En el medio del dolor, Dios va a usar su misericordia, pero también su juicio. Porque Dios te puede liberar de muchísimas consecuencias del pecado, pero a veces Dios no te libera de todas las consecuencias del pecado. Así que quiero decirte esto antes del último punto, porque quizás si hoy tomas la decisión de ser diferente y empezar a hacer las cosas bien, aún reciba las consecuencias de lo que venís haciendo mal. Y eso no significa que todavía estás bajo el juicio de Dios. Eso es consecuencia del pecado. Recordad que está la misericordia en medio del dolor por lo que has hecho. Tú no esperes que la semana que viene te devores la palabra de Dios y ya te sepas el Salmo 51 de memoria. Dios no te está pidiendo eso esta mañana. Dios te dice, lee un versículo por día, aunque sea. Y cuando no tengas ganas, llama al pastor, llama a tu hermano querido, y decirle, hey, Carlos, no tengo ganas de leer la Biblia hoy, pero me había propuesto, no puedo, no tengo ganas. Vení, ayúdame. La leamos juntos. Haz algo. Busca la solución. Pídele a Dios que te dé el querer como lo hace por su buena voluntad. Porque las consecuencias del pecado, de la pereza, de la soledad, del aislamiento espiritual. ¿Qué te crees que el Espíritu Santo estuvo haciendo todo este año entero que hemos pasado, los días viernes y los martes con los que han venido? Y tú no. Ellos tienen más de Dios, más trato del Espíritu Santo en su corazón que tú. No vas a esperar lo mismo. Ahora hay que trabajar en ese aspecto. Hay consecuencias. Hay consecuencias del pecado, querido hermano. Y pueden ser temporales. Algunas son tan serias que son de por vida. En este caso, hubo la muerte de un niño. Pero ustedes saben que después Dios dio otro niño. Voy a pasar la aplicación porque ya hemos hablado mucho. Están los textos, querido hermano, por allí. Vamos al tercer punto. Dios restaura un corazón transformado. ¿Cómo transformado si David todavía no había podido subsanar nada? Es que ya había sido transformado su corazón, porque ahí comienza todo. No se trata de lo que empiezas a hacer ahora, es que tomes la decisión de hacerlo hoy en tu corazón, arrepentirte del corazón, confesarte y empezar ese camino nuevo. Y Dios no eliminó el pasado de David, pero sí redimió, cambió, compró, modificó toda su historia. Es lo mismo que Dios se hizo con David, Dios lo mismo te lo promete a ti esta mañana. Y no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia.
¿Saben por qué? Porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien. Así que toda la decisión que tú ves hoy en la voluntad de Dios ayudará bien. En medio del dolor, en medio de las consecuencias de algún pecado. Pero Dios va a modificar tu historia. ¿Por qué? Porque jamás desecha el quebrantado y contrito corazón. Lo dice su palabra. Segundo Samuel 2, estamos allí, versículos 24 y 25, este tercer punto, la restauración de un corazón transformado, dice, y consoló David a Bersabé, su mujer, y llegándose ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y su nombre fue Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Sabe qué significa Jedidías? Amado del Señor. Querido hermano, este pasaje es realmente revelador. ¿Sabes por qué? Porque como Dios restaura de esa manera la vida de David como la tuya, Dios te va a cambiar la historia como la hizo David. Y de fruto de un pecado y de todo lo que ha pasado, Dios levanta un fruto, el cual fue el Salomón, de un corazón restaurado como el de David. Y saben que Salomón fue linaje ¿de quién? De Jesucristo. Querido hermano, a Salomón no lo escogió porque quiso subsanar el pecado de David y de Betsabé, sino que siempre en la historia de la humanidad Dios ha demostrado que su gracia es mayor que nuestro pecado. Y como siempre digo cada domingo, hace 3 domingos que lo vengo repitiendo, en la gracia de Dios nada tropieza. En la gracia de Dios nada tropieza. Estás bajo la gracia de Dios, vuelve a Dios, porque Él está dispuesto, pero con un corazón contrito y humildad. A ese no desprecia a Dios. No al altivo. El descuido, el orgullo y el aislamiento espiritual. Querido hermano, en cuanto a la honra, primeramente los de afuera, dice la palabra de Dios. Es la iglesia. Es que todas las semanas juntarme con los mismos hermanos, si eso te está ocurriendo, hay una alerta que tienes que pensar que hay en tu corazón. Porque a mí me encantaría pasar todos los días con ustedes, no porque sea el pastor. Es que yo estoy viviendo aquí un pedacito de lo que voy a vivir en la eternidad. Yo confío que a Carlos lo voy a estar con él en la eternidad. ¿Cómo no me voy a quedar llevar bien con él? Si vamos a estar hoy juntos, imperfectos, falibles, intentando adorar a Dios de la manera que como podemos, y de allá lo vamos a hacer glorificado, espectacularmente. Vamos a cantar bien. Vamos a entonar. ¿Ah? Por fin vamos a entonar. Querido hermano, ¿cómo no voy a querer pasar tiempo con mi hermano? Si yo no quiero pasar tiempo con mi hermano y prefiero estar con mis amigos del mundo, hay algo en el corazón. Hay un descuido. Hay un aislamiento espiritual. Hay orgullo. Fueron los pasos que llevaron a David a cometer lo que hizo. Fíjate que cuando uno se restaura, cuando se transforma el corazón, ocurre algo. El Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti. ¿David hizo algo con eso? Eso que dijo en el Salmo 51, ¿David lo cumplió? ¿Sí o no? ¿Saben por qué sí? Todos los salmos que tenemos hoy, la mayoría los escribió él y nos siguen enseñando quién es Dios y nos sigue enseñando quién es el que restaura y nos sigue enseñando las consecuencias del pecado y nos sigue enseñando, David enseñó a los pecadores cómo convertirse a Dios. ¿Qué va a ocurrir si tú restauras tu vida con Dios a pesar de que hayas vivido en pecado? Es que muchos se convertirán porque tú le enseñarás lo que es capaz Dios de hacer en una vida, por lo que hizo en la tuya. Así que la palabra de Dios siempre se cumple, Dios forma el carácter. Voy avanzando un poquito. Tu pasado, querido hermano,
no define tu futuro. Tu pasado no define tu futuro. En las manos de Dios. En las manos de Dios. La gracia redime, pero también te transforma. La restauración implica un cambio real. La persona restaurada es un testimonio viviente. Y un adorador restaurado honra a Dios con todo. El liderazgo de David, luego de esto, fue impresionante. No hubo rey como David. No hubo rey como David. A pesar de lo que hizo. Así que, hermano, conclusión, la puse aquí en la hojita. 3 verdades. Me he salteado bastantes puntos para terminar a tiempo. Pero 3 verdades, queridos hermanos. El pecado destruye cuando no se confronta. Segunda verdad, Dios confronta con gracia para provocar arrepentimiento. Y la restauración es posible y gloriosa cuando nos rendimos a Dios. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te agradezco por este día, Señor. Hoy, Señor, venimos ante ti como cada día de nuestra vida, desnudos, sin poder ocultarte nada. Hoy hemos sido confrontados, Señor, con tu palabra. He sido realmente confrontado con tu palabra. Señor, gracias porque tú has hecho una nueva creación en cada uno de los que estamos aquí. Tú no esperas una versión mejorada. Tú esperas adoradores en espíritu y en verdad. Señor, decimos ser tus siervos, pero hacemos nuestra voluntad. Señor, decimos que eres nuestro amo. Sin embargo, no hacemos caso de tus palabras. Señor, cuántas cosas nos faltan. Pero aún así, hoy queremos implorarte misericordia. Señor, no ejerces tu justicia. Tennos misericordia. Que todo sea nuevo, Señor, esta mañana. Para mis hermanos, para mí. Como tu misericordia son nuevas cada día. Señor, restaura en este día los corazones de muchos de los que estamos aquí. Señor, que podamos ser personas que seamos sinceras a la hora de confesar lo que hay en nosotros. Señor, ayúdanos. Nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, confío por lo que tu palabra es. Y ella dice que no volverá vacía. Hará todo lo que tú quieres. Yo te ruego, Señor, que hoy hayas exhortado, que hoy hayas animado, que hoy hayas corregido, que hoy hayas quebrantado, que hayas roto todo lo que tenía que hacer, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.